Guerrero cósmico amarillo. Mandato del King o meditación diaria. Yo perduro con el fin de cuestionar. Trascendiendo la intrepidez, sello la salida de la inteligencia con el tono cósmico de la presencia. El sembrador comprende en este proceso de iniciar y cerrar ciclos de cultivo que cuando aprende a vivirlos como etapas de un juego de creación, él sostendrá la curiosidad que se despierta durante el proceso, precisamente porque su ímpetu de investigación está enfocado en un objetivo, pero nunca está cegado completamente por las expectativas que ese objetivo le generan, como para no ver las cosas que suceden a su alrededor durante los ensayos de la siembra. La curiosidad genuina por la evolución y el aprendizaje es la que finalmente lo lleva a desarrollar la mística de la siembra o la mística del investigador que trasciende en el descubridor de todos los misterios del ciclo de un cultivo, de todos los misterios del universo. Por decirlo con un ejemplo, quien toma la decisión de vivir una relación de pareja posee unas expectativas y unos objetivos iniciales antes de comenzar a vivir el proceso. Pero si además de las expectativas se despierta en él la curiosidad por descubrir la verdadera magia creativa que existe detrás de un proceso de construir una relación de pareja, este sembrador se convertirá en un maestro descubridor de los misterios del arte de las relaciones. Durante el proceso de apertura a la experimentación, este sembrador estuvo motivado por la curiosidad del niño interior. Por eso descubrió que es posible aprender mucho más de lo que no esperaba encontrar que de aquello que estaba dentro de sus expectativas. El sembrador debe sanar en algún momento toda creencia que lo lleve a llenarse de expectativas, toda creencia que lo impulse a pretender controlar los resultados, toda creencia que lo lleve a establecer una lucha permanente entre la realidad verdadera y las realidades creadas e imaginadas en su mente, porque ellas lo conducirán inequívocamente a ver la siembra como ciclos continuos de cansancio y de desgaste, porque siempre está luchando para obtener los resultados deseados, en lugar de convertir sus ciclos en ciclos donde nos llenamos de ilusión por todos los nuevos frutos no conocidos que pudimos alcanzar y los frutos esperados que se pueden llegar a manifestar. El sembrador y el maestro, en su mente, se transforman en un niño curioso al interior de un gran laboratorio, creando fórmulas constantemente y ensayándolas de todas las maneras posibles. Además, esa alegría que motiva el proceso lo hace estar atento permanentemente a cada uno de los resultados de sus ensayos. Lo hace aprender de cada obstáculo que encuentra para poder continuar en el camino de la exploración. Este sembrador tiene un norte en sus procesos de investigación, pero siempre está vigilante para no dejar pasar los aprendizajes que se salen del marco de su experimentación, porque en su interior siempre entiende que el yo superior sabe con más certeza las herramientas y las habilidades que necesitamos desarrollar en el camino, y que mientras desarrollamos la conciencia plena, muchos resultados experimentales parecerán fruto del azar, pero siempre son motivados por el yo superior, y por eso hay que estar atentos y abiertos a su percepción. Hay que estar receptivos y presentes. Hay una frase del científico Louis Pasteur que decía: en el campo de la investigación, el azar no favorece más que a los espíritus preparados. En el fondo, esta frase reconoce que aquel que está preparado para ver, porque sabe sostenerse en la presencia de su espíritu,
no está siendo favorecido por el azar o por el destino. Simplemente ve y entiende como consecuencia natural de estar atento y vigilante a todo lo que el espíritu desea enseñarle, aunque entre sus planes no estuviera aprender sobre esa cuestión particular, aunque ese aprendizaje no estuviera dentro de sus expectativas. De la misma forma, quien no está atento o receptivo podrá pasar millones de veces sobre lo mismo, sin aprender nada, porque sus expectativas lo ciegan, porque sus expectativas no lo dejan ver. Y por eso muchas veces se ha dicho, el éxito de los grandes hallazgos no depende del hecho que los constituye, sino del genio, la aptitud, la intención y la formación de quien los percibe. ¿Cuántos habrían visto caer manzanas de los árboles antes de 1687 y nadie había descubierto la ley de la gravedad? ¿Cuántos habrían repetido los mismos patrones familiares durante siglos? Pero solo algunos comenzaron a notar que si ellos los cambiaban, esos hábitos también cambiaban en las generaciones posteriores. La conciencia que el sembrador busca siempre ha estado allí. Es solo que se requiere de un alma pura y sencilla que sienta mucha curiosidad por aprender, una curiosidad más grande que sus expectativas, una curiosidad llena de disposición al aprendizaje. Cuando el sembrador no entiende que cada ciclo de cultivo quiere enseñarle algo para ayudarlo a perfeccionarse en el arte de la siembra se convierte en una lucha permanente por alcanzar el florecimiento. La siembra desata todos nuestros miedos a no ser fértiles, estableciendo una batalla vida o muerte contra todo aquello que pueda dañar nuestros cultivos. Porque cada paso que el sembrador da en el camino no lo entiende como una posibilidad de aprender, sino como una posibilidad de que su cultivo se seque sin haber florecido de la forma que él se imaginó. Este tipo de sembrador tiene altas expectativas sobre el fruto final del cultivo y quiere encauzar cada parte del ciclo forzándolo a seguir un camino definido en su mente, olvidando la disposición y la receptividad que debe poseer hacia las enseñanzas que el ciclo de ese cultivo particular quiere transmitirle. Este sembrador trasciende en un guerrero que lucha por proteger sus cultivos, que está preso del miedo a no florecer y a no dar frutos, que es reactivo y sus instintos lo ponen a la defensiva ante cualquier cosa que sienta como una amenaza, en lugar de apreciar cada posible amenaza aparente, porque detrás de ella lo que existe realmente es una maravillosa enseñanza de vida. Así que en la relación que el sembrador desarrolle entre sus expectativas y su curiosidad está la respuesta del tipo de guerrero que vamos a trascender. El guerrero que en su legado nos enseña cómo usar su inteligencia y su curiosidad para construir los misterios de la siembra, o el guerrero que en su legado nos enseña cómo las expectativas lo hacen presa de sus miedos y se enfrasca en una lucha interminable contra el mundo para defender sus viejas creencias y ocultar todos sus temores. Sobra decir que el primero se dejó permear por el espíritu que lo habita y que para el segundo, el espíritu siempre pasó desapercibido. Y de estas enseñanzas del King de hoy se desprende la siguiente cosa que estamos llamados a observar. La semilla trasciende en el guerrero porque sus siembras se convierten en una búsqueda permanente del uso impecable de la energía, o sea, del uso de todos los recursos que le fueron entregados al sembrador para lograr que sus cultivos florecieran. El sembrador en el camino siempre termina por descubrir la distancia perfecta que debe existir entre cada una de sus plantas, la cantidad de agua exacta con que deben ser regadas y los nutrientes necesarios para que ellas alcancen la maduración. La curiosidad y la receptividad del sembrador
lo hacen estar atento a sus siembras. Por eso aprende a optimizar todos los recursos que le fueron otorgados para llegar al florecimiento deseado al interior de cada uno de los ciclos que vive. El guerrero es el guardián de la energía ancestral, porque su sello oculto es la serpiente, símbolo de la energía vital que corre por nuestra sangre y que ha sido transmitida a nosotros a través de una cadena de ADN. O sea que cuando un sembrador verdaderamente logra integrar un aprendizaje, descubre que los recursos disponibles para la siembra siempre son los adecuados y perfectos, que en ellos está toda la energía necesaria para llegar a la manifestación de los frutos, y por eso aprende a usarlos racionalmente y a protegerlos. De esta misma forma, el sembrador también comprende que cuando se siente escaso de energía para llegar a la maduración de los frutos deseados, es porque malgastó los recursos y la enseñanza del proceso no son los frutos de su materialización, sino la forma en que estamos usando la energía disponible para llegar a ella. O sea, necesitamos aprender a usar los recursos que nos fueron entregados, porque por esa razón, por no saberlos usarlos bien, es que no hemos podido llegar a la manifestación de los frutos deseados. Y más que seguir ahondando sobre el concepto, durante esta meditación, sería más interesante que cada uno de nosotros tratara de recordar las siembras más eficientes que ha realizado y las siembras que considera más ineficientes, porque allí se encuentran las enseñanzas más importantes del espíritu para llegar a florecer a través de los ciclos que escogemos vivir. En la primera, porque nos enseñó el camino que sigue y traza la sabiduría en luz para hacer un uso más impecable de la energía. Y en la segunda, porque nos enseñó el camino que sigue y traza la sabiduría en sombra cuando perdemos la atención sobre los cultivos y desperdiciamos la energía que está a nuestra disposición. Y ambas situaciones serían muy útiles para nuestro proceso personal si hacemos la recolección de los logros obtenidos en cada una de ellas. Pero cuando nosotros no hacemos esta recolección de logros, nos comportamos como guerreros que van por la vida sin tener claridad sobre cuál es el legado de su lucha y sus batallas internas. Y en su lugar, creemos que las luchas y las batallas externas le darán el sentido a la vida que no hemos podido encontrar en nuestro interior, porque no sacamos el tiempo necesario para sacar el fruto, para recoger los frutos que cada siembra posee. El verdadero maestro se reconoce porque siempre hace un uso impecable de su energía, porque sabe sacar de cada siembra el mayor potencial, porque cuida con esmero su campo áurico, porque siempre descubre la luz que lo guía en su interior, porque sabe seguir la sabiduría personal, porque siempre usa el libre albedrío para escoger los caminos por donde puede fluir libremente su energía. El verdadero maestro sabe cultivar su mente, liberándola de los pensamientos tóxicos, para sembrar en su lugar todo aquello que puede expandir su energía personal. El verdadero maestro trasciende el espíritu de lucha, para entregarse al discernimiento que descubre el aprendizaje. El verdadero maestro es maestro las 24 horas del día, aun cuando nadie lo ve, aun cuando nadie lo escucha, aun cuando nadie lo siente o lo percibe, porque lo que verdaderamente trasciende, trasciende para su ser esencial y no requiere ser visto, escuchado o sentido por nadie más que por sí mismo. El verdadero maestro siempre refleja paz y tranquilidad, aun cuando las batallas interiores estén al orden del día, aun cuando llora, aun cuando ríe, aun cuando pasa por los momentos de más ardua transformación. El verdadero maestro se cuestiona todo en su vida, porque sabe que su mente superior está inacabada, porque sabe que aún le queda mucho por aprender, porque sabe que siempre le queda mucho por explorar,
porque sabe que su mundo conocido siempre se puede expandir, porque sabe que su verdad siempre es una verdad inacabada. El verdadero maestro siempre es valiente y osado ante la vida, no le teme a la transformación, porque sabe que solo al transformarse puede llegar a cosechar los frutos más dulces y carnosos. El verdadero maestro posee un poder de discernimiento tan alto sobre su sabiduría personal que siempre sabe escoger inteligentemente sus batallas, no desgasta su energía, solo la invierte en aquello que la puede amplificar, resguardándose cuando de luchas innecesarias se trata. Él sabe que hay batallas que es mejor no librar y se aleja, no porque sea cobarde o porque tenga dificultades para enfrentar sus miedos, sino porque sabe usar inteligentemente e impecablemente su energía. El verdadero maestro no lucha contra sus emociones, las deja fluir para observarlas, para comprender su esencia, para caminar por su lecho hasta llegar al nacimiento, donde puede entender con mucha claridad el para qué del fluir de sus aguas emocionales. Él sabe que toda agua nace para regar algo que necesita crecer en él, que toda emoción tiene un fin, que todo lo plantado, hasta la maleza más espesa o el rastrojo aparentemente más innecesario, hasta la flor más hermosa o el fruto más sabroso, siempre tienen como objetivo principal enseñarnos algo, y por eso no desprecia nada que haya crecido en el jardín de su alma. Lo observa, lo contempla, lo cuestiona, lo discierne, lo disgrega en partes para poder comprender la esencia de cada componente y las vuelve a juntar para llegar al aprendizaje esencial de todo proceso. El verdadero maestro posee una inteligencia matemática, una metodología de análisis racional verdaderamente hermosa y fascinante, porque sabe usar un método científico donde combina la intuición y los sueños, la ilusión y la magia con el discernimiento y la razón, porque él sabe que el universo se expande en una progresión matemática, porque él sabe que los verdaderos creadores de universos interiores son los matemáticos espirituales, los físicos que miden tanto las fuerzas de gravedad y los campos electromagnéticos, como las fuerzas que lo impulsan en la senda por la cual el espíritu cumple su plan del alma, cumple su función de aprender sobre la ley universal del amor. Los verdaderos maestros comprenden que todo lo que permanece en su campo áurico aún necesita pasar por procesos de transformación. Ellos entienden que mientras exista la atracción de los campos gravitacionales, el ciclo de aprendizaje aún no se ha cerrado, pero también entienden que cuando esta atracción se debilita hasta desaparecer, ya no pueden luchar por mantenerlo cerca y por eso lo dejan ir, lo sueltan en paz, lo despiden con un abrazo. El verdadero maestro abraza toda posibilidad de aprendizaje que el universo le presenta, porque sabe que la energía se expande con cada enseñanza que asume, con cada momento que reserva de su tiempo para estar en el único instante que puede aprender, el presente. El verdadero maestro deja pasar por alto todas aquellas creencias de una vida ardua, dolorosa y de creación a partir de la dificultad y el sufrimiento, para abrazar la posibilidad de crear juegos de vida desde el amor, la alegría y el gozo. El verdadero maestro disfruta todo, desde la caída de una hoja hasta el eclipse más espectacular y grandioso, desde el silencio más ensordecedor hasta los sonidos más ocultos, desde las armonías más puras hasta los sonidos más estridentes, porque sabe que todo lo que existe y reconoce en su campo áurico es material de aprendizaje y de crecimiento. El verdadero maestro sabe que el verdadero maestro habita en su interior y por eso no busca nada afuera, por eso no pregunta nada afuera,
Por eso no cuestiona a nadie afuera. Por eso no lleva su lucha al mundo exterior, porque sabe que todo es una batalla que se libra en el mundo interior, porque sabe que todas las transformaciones verdaderas y duraderas comienzan por su alma y terminan expandiendo hasta universos. El verdadero maestro sabe soltar el guerrero terrenal para trascenderlo hasta lograr alcanzar el guerrero espiritual, que se funde con su ego en una danza de agradecimiento al sol por todo lo que es posible integrar en luz. Feliz día del guerrero cósmico amarillo. Que hoy podamos repasar todos nuestros procesos de vida con la serenidad y la paciencia del verdadero maestro, para descubrir dónde hemos hecho un uso impecable de la energía y dónde no, de modo que podamos recoger los aprendizajes no realizados en el momento, porque para el verdadero maestro nunca es tarde para llegar al entendimiento. ¿Será que el maestro interno ya nos ha devuelto el regalo del guerrero espiritual que está atento a la enseñanza y a la práctica del uso impecable de su energía? ¿O será que aún vivimos inmersos en las batallas del guerrero disperso, que hace caso omiso de su propia maestría y de los bajones energéticos que experimenta por el uso inadecuado de los recursos del universo?